Hola a todos, bienvenidos a Glow. Soy Noelia Cañas y para que encuentres tu esencia y brilles con luz propia, hoy te voy a leer un extracto del libro Lemuria, escrito por Kai. Dice así: en el inicio de los tiempos, la fuente era uno, andrógino, no existía la polaridad. Pero al no existir la polaridad, la experiencia de la vida tampoco existía. Imagina que la fuente habitaba en un núcleo de luz, sin movimiento, sin forma. Solo existía el amor, el más puro e infinito que te puedas imaginar. Pero ese amor no tenía forma, en cierta manera ni siquiera era comprendido, puesto que la fuente no tenía cómo compararlo con algo más para definir su existencia y comprenderla. La fuente solo era, mas no tenía forma, no tenía voz. En un momento ocurrió el más maravilloso suceso. La fuente despertó. Sí, despertó de su sueño en un momento en el que la energía de su interior cambió de forma, al moverse de un modo inesperado en su corazón. Y en ese despertar, la fuente se dividió, se convirtió en dos. Y lo hizo porque al cambiar de ruta, la energía en su interior, esta misma, produjo un impacto en su corazón, creando la división de lo que antes era uno. La fuente había emitido el primer deseo o pensamiento, y este fue un impulso interior. Ese deseo muy profundo que decía «quiero despertar» produjo que la fuente se dividiera en su exaltación, posterior a su despertar, y ello creó la energía femenina y masculina. La fuente ya no era uno, eran dos, aspectos complementarios de aquel unificado, pero al mismo tiempo individuales, únicos. Fue tal su sorpresa que la fuente, ahora proyectada a través de la diosa y el dios, estaba experimentando, que se produjo la primera historia de amor de la creación. La diosa y el dios estaban profundamente enamorados, se reconocían como uno, como partes divididas de un mismo aliento creador. A partir de ese momento, la creación tomó forma, pero lo hizo de la misma manera que su origen, en pares, de dos en dos. Y esto incluía a las dimensiones, las formas y los sentidos. La diosa y el dios crearon la polaridad y la dualidad, una forma de vivir la misma experiencia que la fuente estaba creando. La polaridad simboliza a la naturaleza individual de cada aspecto creador. Permite que cada ser que existe en este universo pueda vivir la misma experiencia de división, reencuentro y amor que estos aspectos más elevados de la creación están experimentando. La polaridad permite que tanto la energía femenina como la masculina puedan vivir sus distintas experiencias creativas, debido a que la individualidad o polaridad les permite tener atributos diferentes. Por lo tanto, experimentan aspectos creativos diferentes. Todas las almas son creadas de dos en dos, en representación a la polaridad inicial manifestada desde el corazón de la fuente. La energía femenina es receptiva, mientras que la masculina es activa. Después viene la dualidad, la cual es la naturaleza individual de cada dimensión. La dualidad permite vivir la misma experiencia que la fuente experimentó en el momento de su despertar. La luz necesita un impulso para despertar, una energía antagónica que se dirija hacia otras direcciones y en cuyo reencuentro con la luz se pueda producir la experiencia de la unicidad. Es decir, ese impulso creador que generó el despertar original de la fuente. En el corazón de la fuente habitaba una energía que se dedicó a moverse de manera antinatural o diferente a las demás. Esta energía en realidad era un impulso de color, en cuya tonalidad se reflejaba la ausencia de la luz original. Ese color era el negro, la fuerza antagónica de la fuente que habitaba en su interior. Sin embargo, esta fuente era impulsada por el deseo real de la fuente, aquel deseo que en su sueño profundo de amor emitió, «quiero despertar». Esa energía que brotaba del corazón de la fuente escuchó ese deseo original y se movió de tal manera que produjo un fuerte estallido, un movimiento de fuerza que generó una reacción, aquel anhelando despertar. Verás, cuando la consciencia permanece en un sueño profundo, algo debe actuar como detonador. Es muy sencillo, para que lo comprendas, míralo así. Todas las noches vas a dormir, pero al día siguiente tienes que despertar para vivir tus actividades, tu vida. Generalmente necesitas un impulso exterior que te saque del sueño profundo, y lo que sueles utilizar es un sonido. Tú lo llamas alarma. Para mí es una energía antagónica que actúa de forma diferente al sonido o frecuencia en la que vibrabas previo a tu despertar. El sonido del despertador produce un sobresalto en ti, y eso te impulsa hacia afuera de tu sueño profundo. Bien, aquella energía antagónica que surge del corazón de la fuente
creó en su interior ese sobresalto que generó el despertar y el inicio de toda la vida. A consecuencia de ello, la fuente se permitió crear la dualidad como una forma de vivir la experiencia de la vida y aprender acerca de la existencia. Dentro de la dualidad, los aspectos que se dividen son aquellos que se encargan de conducir las energías y las formas sobre las cuales se sostiene la creación, es decir, la luz y la oscuridad. Ambas son necesarias para la experiencia de la creación y especialmente en la tercera dimensión, estos aspectos divididos son muy notorios. Las almas que eligen llegar en consciencia hasta la tercera dimensión son aquellas que desean vivir la experiencia de la dualidad, la oportunidad de vivir en consciencia de manera simultánea tanto la luz y la oscuridad. Para ello, a la tercera dimensión se le otorgaron los atributos necesarios para vivir esa experiencia. Estos atributos representan la puerta de que toda alma debe cruzar antes de encarnar en la tercera dimensión. Esa puerta es la de la dualidad, en la cual el alma misma se ve dividida y se crea una proyección de sí misma llamada ego. El ego es un aspecto del alma que se genera al cruzar la puerta de la tercera dimensión en descenso, es decir, en el momento de encarnar. Decimos en descenso, puesto que una vez que el alma cruza esa puerta y se crea su proyección llamada ego, tendrá que vivir la experiencia de la dualidad en la desconexión y olvido, experimentando quizá incluso el sufrimiento de la ausencia de la divinidad. El ego, de manera natural, se verá atraído a sostener la energía de la oscuridad, generando en su interior aquella fuerza antagónica que en su momento se encargará de crear ese impacto que generará la unicidad, es decir, el reencuentro entre la luz y la oscuridad, lo cual producirá aquel despertar que la fuente inicialmente vivió y con ello la apertura hacia el amor. Esa es una experiencia única. Solo en la tercera dimensión se puede vivir de esta manera la dualidad, puesto que en las dimensiones más elevadas, ambas energías, si bien se encuentran separadas, se están sosteniendo la una a la otra, como en el espacio que la negrura del cosmos representa a la oscuridad sosteniendo la luz. En la tercera dimensión, ambas energías realmente se separan y se reflejan. El alma se divide en dos, creando un aspecto de luz y un aspecto de oscuridad. Aquel aspecto de luz es representado por el espíritu, un aspecto tridimensional del alma que representa la sabiduría, la luz, el amor y la compasión que puedes vivir en la tercera dimensión. Por ello, en la conexión con lo sagrado se le llama espiritualidad, pues son aspectos de la consciencia que se vive en conexión con la luz, forman parte del ensueño de las dimensiones elevadas. Y en la tercera dimensión son las puertas mediante las cuales el espíritu inspira al ego a través de aquel deseo «quiero despertar». Mientras que el aspecto de oscuridad es el ego, aquel aspecto del alma que se encargará de vivir las emociones de la desconexión y la soledad, el ego puede incluso sostener la energía antagónica del amor que es el odio. Es decir, el ego vive las emociones antagónicas del espíritu que, sin embargo, se encargarán de generar ese movimiento diferente que en su momento creará el impulso, el deseo de despertar. Esta separación es necesaria para vivir la experiencia de la dualidad propia de la tercera dimensión. Esa lucha entre el miedo del ego y la fe del espíritu es digna de admirar y valorar, pues las almas que se han adentrado hacia la tercera dimensión a través del cruce de la puerta de la dualidad, desde el primer momento olvidarán completamente su conexión con la divinidad y sus experiencias en las dimensiones más elevadas. Ese cruce de la tercera dimensión, que por sí mismo producirá la dualidad del alma, es decir, la división hacia el espíritu y el ego, se encarga de generar un profundo sentimiento de dolor, de desconexión nunca antes experimentado. A las almas se les dificulta por sí mismas encontrar la fuerza de lo divino, pues su experiencia estará siendo filtrada por la perspectiva del ego y del espíritu simultáneo. Por esa razón, generalmente los seres humanos viven desde una ausencia de fe y al mismo tiempo un anhelo de la misma. El espíritu anhela la conexión unificada y amorosa previa a la separación, pues representa a la fuente en su deseo interior «quiero despertar», mientras que el ego decide explorar todo lo que le rodea, incluido el dolor y la desconexión, creando aquel movimiento distinto y antagónico que la energía negra impulsó en el corazón de la fuente en el inicio. Es como si ambos aspectos salieran en una carrera cuya meta es la misma, solo que va por distintos caminos. En esta línea de tiempo nosotros estamos observando las experiencias de la tercera dimensión en aquellas almas que así lo eligieron en la Tierra. Ellas de momento se encuentran muy sumergidas en su sueño profundo, experimentando el movimiento antagónico de la energía negra. Se perciben profundamente desconectados y la energía del espíritu está bastante ausente.
Pero esto es parte de la elección colectiva e individual, y realmente a través de ellos toda la galaxia está evolucionando en aprendizaje. Nosotros los observamos ocultándonos en los árboles, escuchando su voz interior, sus pensamientos, sus experiencias y la forma en las que las interpretan. Todo ello está siendo colectado energéticamente por los árboles y transmitido a través de la galaxia. Una gran fuerza y luz los acompaña para inspirarlos a encontrar el amor que se genera desde el espíritu. Desde este lado del velo dimensional apoyamos y acompañamos la creación de la espiritualidad mediante el envío de la luz arcoíris que la isla se encarga de generar. Lemuria, por lo tanto, es un importante para la evolución galáctica y la experiencia de la tercera dimensión. Recuerda que la intención original de la Gran Madre Gaia es la integración de cada experiencia en cada dimensión. La integración de las dimensiones a través del cuerpo físico es la energía que porta el plan divino original, y para ello la humanidad está recibiendo los impulsos energéticos desde este lado del velo dimensional. La tercera dimensión es el puente hacia la trascendencia de la dualidad, es decir, la experiencia de la unificación y el despertar del sueño profundo. Para ello, antes de cruzar la puerta de la dualidad para encarnar en la tercera dimensión, cada alma coloca una frecuencia de luz pura que, de la misma manera que se busca un tesoro, se deberá de buscar para lograr el despertar. Ese tesoro se encuentra cuando, de alguna manera, se activa el poder del 3, aquel que nosotros estudiamos. El poder del 3 es una llave que se encuentra oculta en la naturaleza terrenal, es decir, en los elementos. La vía del despertar para que el ego se reencuentre con la esencia luminosa del espíritu y se produzca el estallido del amor, aquel que la fuente generó en su propio despertar. Sí, el despertar de la consciencia a través de la unión del espíritu y el ego se da mediante la integración de los elementos, a través de la conexión con ellos, a través de su comprensión. Los elementos se mueven bajo la energía del 3, y esa es la ecuación que la Tierra utiliza para producir la vida. Piénsalo así. En la unión de dos elementos, algo nuevo surge, siempre, indiscutiblemente. Une fuego con aire y el resultado será una expansión de potencia del fuego. Une agua con tierra y el resultado será una expansión en potencia de la tierra. La vida surge, la semilla se nutre. Une tierra con aire y el resultado será la expansión de la tierra a través de la vida. Las semillas vuelan, la vida crece. Une agua con fuego, calor, y el resultado es una expansión del agua. El vapor se produce, las nubes se crean y la lluvia surge como consecuencia. Es decir, en la unión de dos surge un tercero, más fuerte, más elevado. Esos elementos se encuentran también dentro del cuerpo del ser humano. Son energías vivas que habitan en el interior de sus chakras y al ser estimuladas producirán una expansión en la consciencia. Una fuerza que les unirá a la tierra mediante la cual la comprensión y la apertura hacia la puerta del alma se podrá manifestar. Por esa razón los seres humanos se sienten atraídos a la energía de las plantas, pero también de los animales. Los buscan, los admiran, incluso en ocasiones por necesidad los comen. No estamos en desacuerdo con nada de ello, pero de esa forma el entendimiento también les puede llegar. Estamos enviando energías y señales desde esta dimensión a cada ser vivo de la Tierra y se encarga de transportarla. Llegará un momento en el que el alma finalmente encuentre el camino de unificación y entonces la unidad se producirá, generando la trascendencia de la dualidad y todo a través del cuerpo físico. Los árboles son aquellos que están registrando todas las experiencias y están canalizando la fuerza, la luz, la energía que es enviada desde estas dimensiones elevadas. Ellos conducen la energía de la luz mediante las redes que nos unen energéticamente a través de todo el planeta. De alguna manera los seres humanos se sienten atraídos a los árboles, buscan su sombra, en ellos se refugian y esto se debe a que sienten su energía. No saben explicarla, pero el árbol les produce paz. Restaura las energías y al mismo tiempo se encarga de proveer el tan necesario oxígeno. El árbol es un alquimista, genera transformación de las sustancias, es un generador de energía y luz. Al mismo tiempo, los árboles sostienen energías de equilibrio mental y emocional. Por esa razón, los árboles son los espacios vivos en los que nos ocultamos dentro de la tercera dimensión. Ahí podemos observar e inspirar.